A la espera de la aprobación de la reforma de la ley del subsector eléctrico, los diputados del Congreso Nacional se reincorporan a sus obligaciones legislativas después de un receso que es permitido por la ley. Honduras requiere que los parlamentarios, especialmente los diputados liberales, reconozcan que su voto en este momento, en este caso, es imprescindible y que no pueden eludirlo con la excusa mediocre de que tienen una contrapropuesta porque el problema de la quiebra de la ENE no es algo que puede esperar y que les pueda servir a los diputados para emplazar a la directiva, como se ha hecho en otras ocasiones cuando se trata de asuntos propiamente políticos. La quiebra de la ENE no es algo político, es la quiebra del país por incompetencia y por deslealtad con Honduras, de lo cual no se deben seguir buscando culpables de aquí en adelante, porque los responsables del fracaso de la empresa quedaron bien atrás, están bien identificados en los 20 años anteriores, del 2006 al 2025. Los diputados liberales, que son los renuentes a aprobar las reformas, no pueden ignorar la existencia de la triste realidad de la ENE y sus graves consecuencias para nuestro país, porque este no es un problema de menor cuantía o una pérdida que se dio súbita o espontáneamente. Es un desastre multimillonario de 20 años que si no se le empieza a resolver y se le deja permanecer con una pérdida que tiene un monstruoso factor multiplicador que aumenta en más de 30.000 lempiras por minuto, hará que la deuda desbocada crezca diariamente en millones de lempiras. Mientras un sector de diputados se resiste a aprobar las reformas que permitirán empezar a afrontar el descalabro. Negarse a aprobar las reformas de las normas del subsector eléctrico convertirá a los diputados que nieguen su voto en irresponsables con el país, pero al mismo tiempo serán responsables del agravamiento de la crisis de la ENE por negarse a contribuir a la única solución que contrasta por un notable acompañamiento internacional en el que está el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos y organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial y el CAF. Quizás algunos diputados liberales prefieren creer que hay tiempo para presentar de su parte una contrapropuesta, como le hemos escuchado decir a algunos de ellos. Sin embargo, estamos seguros que no tienen idea siquiera de dónde pueden obtener una asesoría con acompañamiento internacional, que solo la puede obtener en este caso el gobierno hondureño. ¿Por qué? Porque un gobierno serio como el de Estados Unidos no se metería en el embrollo político de tratar con un partido de oposición un asunto de tanta envergadura para el país, como es la deuda multimillonaria que tiene hundida a la ENE y que de paso tiene a Honduras en una situación tan delicada que somos un país en estado de quiebra. En el apogeo del gobierno de Mel Zelaya en el 2006, perfectamente se pudo enfrentar la crisis de la ENE sin los riesgos que tiene ahora esta empresa, cuando apenas debía 2.000 millones de lempiras. Rixi Moncada, en su gestión al frente de la ENE en el 2006, es la responsable del principio de la tragedia de la ENE. Y luego siguió Mel Zelaya, que era el presidente de la República, que se decidió sustituir en la gerencia de la empresa, y ahí la cosa fue de mal en peor. En los 12 años de gobierno nacionalista no se enfrentó la crisis de la ENE, se le dejó pasar, se le dejó crecer, pero el tiro de gracia se lo dio a la ENE el gobierno de Xiomara Castro del PLR para infortunio de Honduras, a pesar de que Estados Unidos nos envió durante el gobierno de Xiomara una misión de alto nivel técnico encabezada por el ingeniero José Fernández, el zar de la energía en Estados Unidos, con un plan de rescate completo de la ENE, pero a nuestra gobernante no le interesó el ofrecimiento, así de sencillo. Parece mentira, pero el problema de la ENE le ha preocupado más al gobierno de Estados Unidos que a los gobiernos de Honduras, hasta que llega al gobierno del señor Narri Asfura, que decide tomar el problema como algo prioritario, quizás porque entiende que sin energía eléctrica, la industria, la ganadería, los transportes, el comercio, los hospitales, las diversas comunicaciones, el internet, los centros educativos, hasta los estadios de fútbol, tanto en las grandes como en las pequeñas ciudades, se irían a pique. Honduras apenas tiene un incipiente impulso tecnológico,
Pero sin la energía eléctrica, amigos, sin la energía necesaria, la situación será peor. Hay que aprobar la reforma del subsector eléctrico y entender que solo con acompañamiento internacional, como ofrece ahora Estados Unidos, será posible. Será posible que Honduras tenga un modelo eléctrico que mejore los mecanismos, que favorezcan el ahorro y la eficiencia energética, desde la generación hasta la distribución. Actualmente, como opera la ANE, las circunstancias no permiten un equilibrio energético. La ANE carece de todo. Está sumida como está en una depresión económica terrible. No tiene los suficientes recursos energéticos autónomos como para satisfacer las demandas y expectativas del sector industrial y comercial de nuestro país. Honduras no tiene petróleo, pero disponemos de muchas horas de sol. Tenemos corriente de viento en proporciones considerables, quizás insuficientes como para constituir grandes fuentes abastecedoras de energía, pero hoy por hoy, tanto el sol como el viento son fuentes de energía disponibles que deben aprovecharse, combinadas desde luego con las fuentes tradicionales como la energía hidráulica y la que nos proporcionan los generadores térmicos. El tema de la energía, amigos, no es un tema nuevo en Honduras, porque aunque no lo parezca, tenemos muchas posibilidades de generar la energía necesaria para nuestro desarrollo. Pero no podemos enfrentar la crisis de energía con un modelo anquilosado, que además está refundido por una deuda que cada segundo, cada minuto, cada hora y cada día aumenta en millones de lempiras. Y entre más se tarde en el Congreso Nacional en aprobar la reforma de las normas energéticas, va a ser esto más caro. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 20 de julio de 2026. Muy buenas noches. Desde Torre Libertad y por Telecadena 7 y 4 ha transmitido Abriendo Brecha.